Hola de nuevo, seguimos con nuestro curso a distancia de probabilidad y vamos a abordar el tema en este vídeo de la probabilidad condicionada y de la independencia de sucesos. Y haremos algún ejemplo de tablas de contingencia. Vamos a ver. Os propongo este ejemplo que es diferente al de los apuntes y aprovechando, bueno, pues que es un vídeo, vamos a darle un toque de color. Imaginaos que tenemos una urna que se supone que es opaca, no vemos lo que hay dentro, con 12 bolas numeradas del 1 al 12 y de las cuales, bueno, pues unas son amarillas, otras son verdes y otras son rojas. Definimos sobre estas bolas estos sucesos de aquí. AVR se corresponde con la característica del color, amarilla, verde, roja. D e I, así es par o impar. D lo he utilizado para no utilizar la P, que está reservada para probabilidad. D por ser múltiplo de 2, fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, si la bola es par, el suceso es D. Las probabilidades de estos sucesos elementales son evidentes con lo que hemos visto hasta ahora y con lo que ya sabíamos, ¿no? La probabilidad de que la bola sea amarilla será casos favorables, 5 de un total de 12, 5 doceavos. Verde hay 4, 4 doceavos. Roja hay 3, 3 doceavos. Y par e impar, pues como van del 1 al 12, la mitad son pares y la mitad son impares. Nada nuevo hasta ahí. Vamos a ver ahora en qué consiste esto de la probabilidad condicionada, que como su propio nombre indica, incluye un condicionante, una condición, es decir, un sí o un sabiendo que se puede enunciar de las dos maneras. Nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea par si es amarilla? Bueno, pues no hace falta saber ninguna fórmula para responder a esa pregunta, luego lo vamos a generalizar, pero vamos a aplicar simplemente el sentido común. Bien, el lenguaje simbólico de este enunciado, bola par si es amarilla, es el suceso de ser bola par. El si se escribe así con una barra, a veces se pone vertical. Bueno, yo estoy acostumbrado a ponerlo inclinada, se ve de las dos maneras. Si es amarilla. Bien, entonces aplicamos la regla de Laplace, sin más. ¿Cuál es el suceso, cuáles son los casos favorables a bolas pares dentro de las amarillas? Pues tenemos una y dos bolas pares, el 2 y 4, tenemos dos casos favorables al hecho ser par y amarilla al mismo tiempo. ¿De un total de cuántas? Bueno, pues fijaros que la condición que se pone es que sea amarilla. O sea que estamos restringiendo nuestros casos solo a las bolas amarillas. ¿Cuántas pares hay dentro de las amarillas? Hay dos pares de un total de 5 amarillas. La probabilidad de ser par si es amarilla, evidentemente, es de 2/5. ¿Cuál es la probabilidad de ser par si es verde? Bueno, pues esto se llamará D barra V, y dentro de las verdes, las que son pares son 2 también, la 6 y la 8. Dentro de un total de 4 verdes. Fijaros aquí, hemos utilizado ya una fórmula que ahora vamos a ver en general, pero aquí se ha dado una circunstancia muy importante. La probabilidad de ser par si la bola es amarilla no es la misma que la probabilidad de ser par en general. La probabilidad de ser par es de 1/2. Mientras que si restringimos al hecho a los casos en los que la bola es amarilla, la probabilidad es de 2/5, es menor. Esto lo que nos quiere decir es que los sucesos ser par y ser amarilla no son independientes. Dicho de otra manera, ser par y amarilla son dependientes. Porque el hecho de ser amarilla influye en la probabilidad de ser par. Hemos visto que cuando restringimos a las bolas amarillas, la probabilidad de ser par cambia. Mientras que la probabilidad de que la bola sea par si es verde, 1/2, es la misma que la probabilidad de que la bola sea par en general, 1/2. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que la bola sea verde no influye en la probabilidad de que la bola sea par. Dicho de otra manera, que la bola sea par y que la bola sea verde son sucesos
independientes. ¿Vale? Dependientes, independientes. Bueno, siempre tenéis la posibilidad de dar para atrás y volver a escuchar la explicación si alguno no lo ha entendido. Pero vamos a generalizar entonces esto que acabamos de decir. A ver que me cuadre bien. Ahí. Bueno, en general, la probabilidad de un suceso A si B o condicionado por B es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos entre la probabilidad del segundo de ellos, la probabilidad del condicionante. Antes estábamos hablando, recuerdo, par si amarilla. Y lo primero que poníamos en el numerador eran las que eran al mismo tiempo pares y amarillas, que eran 2. O sea, la intersección de ambos sucesos. Y abajo poníamos los casos favorables a ser amarilla, al condicionante. Había 5 amarillas. O sea, eran 2 pares y amarillas dentro de las 5 amarillas. ¿Vale? Intersección entre el condicionante. Esta es una fórmula que vamos a utilizar constantemente y hay que sabérsela sin dudar. Como veis, aquí nos aparece la probabilidad de la intersección. Bueno, he planteado A si B y B si A. Aquí la probabilidad condicionada aquí no es conmutativa, no es lo mismo decir A si B que B si A, las expresiones son distintas en general. Entonces veis que aquí en estas expresiones nos aparece la probabilidad de la intersección, que hasta ahora no la habíamos definido. Habíamos hablado de la probabilidad de la unión, pero no de la intersección. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de la propiedad de la intersección, ahora que hemos hablado de probabilidad condicionada. Si despejamos aquí probabilidad de la intersección, nos quedará la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionada por B. O en esta otra expresión, la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada por A. Vale, esta es la expresión o las expresiones de la probabilidad de la intersección en general. Ahora bien, caso particular, igual que pasaba con la unión, que había un caso particular cuando los sucesos eran incompatibles, recordáis los axiomas de Kolmogorov. Bueno, pues ahora, si A y B son independientes, sucederá esto, que ponemos ahora en lenguaje simbólico lo que antes habíamos dicho con pares y amarillas y pares y verdes. Si la probabilidad del suceso A es la misma que la del suceso A si ha sucedido B, quiere decir que A y B no se influyen mutuamente, son independientes. O enunciando lo mismo para el suceso B, serán independientes si la probabilidad de que suceda B y la de que suceda B si ha sucedido A son las mismas. En el ejemplo anterior, esto es lo que sucedía entre el hecho de ser par y ser verde. Recordáis que la probabilidad de ser par y la probabilidad de ser par si la bola era verde eran las mismas, por lo cual concluíamos que la paridad y el color verde no tenían influencia mutua, o sea que eran independientes. Bueno, pues en ese caso particular que suceda esto, podremos calcular la probabilidad de la intersección como el producto de las probabilidades, porque esa probabilidad condicionada que nos aparece ahí se convierte en una probabilidad de un suceso simple, ¿vale? Esto solo y exclusivamente si los sucesos son independientes. Bueno, no os abruméis ahora con tantos A condicionado B, B condicionado A. Os aseguro que si continuáis con atención veréis que esto sale solo, no, apenas hay que memorizar cosas, ¿de acuerdo? Solo hay que aprender una mecánica de resolver problemas y de pensar. Bueno, os pongo aquí un cuadro, ideas claras. Tenemos dos sucesos. Hemos hablado de unión y hemos hablado de intersección. La unión en general, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Y hay un caso particular en el que podemos calcular la probabilidad de la unión como la suma de las probabilidades. Y eso es si son, y os he dejado ahí unos puntos suspensivos, espero que todo el mundo esté pensando que es si son incompatibles, correcto. O sea, si la intersección es nula. Y la intersección A intersección B, la probabilidad de A intersección B en general es la probabilidad de A por la probabilidad de B si A, o la probabilidad de B por la probabilidad de A si ha sucedido B, esas expresiones que os puse ahí arriba, pero hay un caso particular, podemos calcular la probabilidad de la intersección como el producto de las probabilidades si son A y B independientes. Bueno, pues ahora vamos a ilustrar todo esto con un ejemplo que es cuando vais a empezar a entenderlo y a ver que es bastante más fácil de lo que parece.
Bueno, vamos a aprender una manera que seguro que habéis visto en cursos anteriores de organizar la información. De la inmensa mayoría, casi todos los problemas de probabilidad se pueden resolver de esta forma, con una tabla de doble entrada, también llamada tabla de contingencia. Imaginaos un problema en el que nos dicen lo siguiente. En Ponferrada, el 35% de los habitantes oye la emisora A, el 28% oye la emisora B y el 10% oye ambas emisoras. Vale, sobre estos datos nos van a hacer las preguntas que quieran. ¿Cuál es la probabilidad de que escuche A o B? ¿Cuál es la probabilidad de que no escuche A si escucha B? Todas esas cosas, ¿no? Nos pueden preguntar muchas, pero si nosotros organizamos la información en una tabla de contingencia, van a salir prácticamente solas. Vale, lo primero que vamos a hacer en este problema y en cualquier otro es asignar un lenguaje simbólico. En este caso casi viene dado por el propio problema. Llamaremos a oye la emisora A y por lo tanto no oye la emisora A, pues será el A negado y el 28 y el B es oír la emisora B, ¿no? Bueno, este dato de aquí, si oye ambas, pues será A que oye A y oye B, o sea, la intersección de A y de B, ¿no? Bueno, para ayudarnos a resolver el problema, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de contingencia, que os la tenía aquí oculta. ¿Cómo vamos a hacer una tabla de contingencia? Bueno, vamos a hacer una tabla de contingencia siempre que tengamos dos características o dos variables enfrentadas. En este caso están los que oyen la emisora A y los que oyen la emisora B. Otros casos típicos serán pues alumnos de una academia que unos son mayores de no sé qué edad y otros menores, y por otro lado unos estudian inglés y otros francés. Bueno, pues ahí tendríamos la edad y el idioma, ¿no? Dos características que se enfrentan. Vale, entonces las ponemos así en una tabla de doble entrada, nos da igual poner aquí la A que la B, es totalmente indiferente, pero vamos a ir rellenando todo esto que sale aquí. Bueno, por puro sentido común, estos espacios que os estoy señalando, estas celdas que os estoy señalando aquí, que quedan por fuera, me imagino que estáis todos pensando que serán los totales, ¿no? Y este que he recuadrado aquí en negrita es el total no de A ni de B, sino el total de los individuos de esa población, ¿no? En este caso no se nos dice cuántos habitantes tiene Ponferrada, ni lo tenemos que suponer. Nos están dando los datos en tanto por ciento, así que cuando nos den los datos en tanto por ciento vamos a suponer que tenemos 100 habitantes, porque a nosotros 100 individuos, vamos, no en este caso habitantes, pero 100 individuos, podrían ser tornillos o podrían ser, yo qué sé, virus, que están tan de moda. Bueno, entonces a partir de este valor vamos a ir rellenando la tabla para que todo case. Fijaros, estos datos que están aquí dentro de este cuadradito, ¿qué podrán ser esta celda? Que es donde se cruzan A y B. Bueno, pues será la intersección de A y B. Serán los individuos que escuchan la emisora A y a la vez escuchan la B. No podría ser otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver los datos que nos dan a nosotros, ¿dónde los ponemos? El 35% oye la emisora A. ¿Dónde se os ocurriría poner esos 35 individuos? Si son todos los que escuchan la emisora A, pues lo suyo será ponerlos aquí, ¿no? El total de los que escucha la emisora A son 35. Ya casi sin querer podemos ir rellenando algunos datos. De momento voy a poner los que nos pone directamente los que nos da el enunciado. El 28 oye la emisora B. ¿Dónde colocaríais ese 28? Pues si son todos los que cumplen con el suceso B, tendré que ponerlos aquí, esos 28. Bueno, no tengo vuestras caras delante para ver si lo veis muy claro, pero yo creo que sí, que lo debéis estar entendiendo muy bien. El 10% oye ambas emisoras, tanto la A como la B. Pues ¿dónde pondremos a esos 10? Pues aquí, en la intersección de la columna A y de la fila B. Vale, entonces, primer dato que hemos colocado, el total. Segundos datos que hemos colocado, estos os lo pongo porque en los apuntes he acompañado de esos numeritos para que veáis en qué orden se rellena. Y ahora, nos queda por rellenar el resto de la tabla solo con esos 4 valores. Y bueno, pues es muy fácil de hacer. Si 35 oyen la emisora A de un total de 100, ¿cuántos no oyen la emisora A? Pues el resto, que son 65. Si 10 escuchan la emisora B de un total de 28, o sea, bueno, vamos a ir por esta columna. Los que oyen la emisora A. De los que oyen la emisora A, además oyen la B, 10. Entonces,
¿Cuántos no hay en la B de esos 35? Pues el resto, que es 25. 10 más 25, 35. Vale. Vamos a por esta fila de aquí, que son los que escuchan la B. De los que escuchan la B, también la oyen la 10. Y de un total de 28. Luego, ¿cuántos no escuchan la A? Pues el resto. 18. ¿Cuál es el siguiente dato que podemos rellenar? Pues esta columna. Si 18 de los que no escuchan la A, de los que no escuchan la A, escuchan la B, ¿cuántos tampoco escuchan la B? Bueno, casi es más lioso decirlo que simplemente rellenar. Será la diferencia de 65 a 18, o sea, 47. Y por último, bueno, esta celdita de aquí, que ya la podíamos haber rellenado para completar de 28 hasta 100, que son 72, y nos tiene que cuadrar con 25 más 47. Efectivamente, todo cuadra. Entonces, aquí ya tenemos, simplemente rellenando esa tabla de esa forma tan sencilla, tenemos ya para calcular pues prácticamente cualquier probabilidad que nos quieran pedir. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por esas. Voy a hacer yo la primera y el resto le doy a la pausa y lo continuáis vosotros. ¿Cuál será la probabilidad de que elegido un ciudadano de Ponferrada al azar oiga la emisora A y no oiga la B? Pues por el teorema de Laplace, de un total de 100, ¿cuántos casos favorables hay a A y no B? Pues A y no B, 25 de cada 100, o sea 0,25, o si lo quiero dar en tanto por ciento, el 25%. ¿Cuál será la probabilidad de escuchar las dos emisoras? Y todo esto de aquí os lo dejo para vosotros y resolvemos a la vuelta de la pausa. Estas dos de aquí les he dejado más espacio porque a lo mejor no se pueden sacar directamente la tabla y hay que hacer algún calculito aparte con las fórmulas que ya conocemos. Bueno, pues pausa y corregimos. Bien, aquí están los resultados. La probabilidad de A intersección B, eso me he dado cuenta cuando lo hacía que era uno de los datos que nos daban. Bueno, en todo caso hay que ir a buscar aquí A intersección B, que son 10 casos favorables entre 100, 0,1 el 10%. La siguiente que os proponía, la probabilidad de no escuchar A y sí escuchar B, pues vamos aquí a la tabla directamente. No escuchar A y sí escuchar B son 18 casos favorables del total de 100, 0,18. Esta de aquí es una unión. Las uniones no se ven así directamente en la tabla, pero tenemos nuestra expresión para calcular uniones, y estas de aquí sí que se encuentran en la tabla. Será la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de ambos. Son sucesos compatibles. Aquí todo es compatible porque no hay ninguna intersección nula. Bueno, pues aplicamos esa expresión y nos queda el 75% no escuchan A o escuchan B. Esta de aquí, la probabilidad del contrario de una unión, siempre que nos encontramos el contrario de una unión o el contrario de una intersección, tenemos que pensar en la ley de Morgan, en una de ellas. En este caso, hacemos la probabilidad de la intersección de los contrarios y esa sí la encontramos directamente en la tabla. Porque que no escuchen A y no escuchen B, hay 47 casos favorables de 100. Bueno, vamos a hablar ahora, esto son expresiones y probabilidades que ya habíamos visto en vídeos anteriores. Vamos con lo nuevo. Con la probabilidad condicionada dependencia de sucesos. Voy a copiar en un momento 10, 25, 35, 18, 47, 65, 28, 72 y 100. Nuestra tabla de contingencia, que era esta. Y ahora pregunto, ¿son A y B sucesos independientes? Bueno, pues lo que os decía, serán independientes si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades. Cuando nos pregunten eso, esta es la prueba del algodón que se dice, ¿no? Calculamos esto y calculamos esto por separado y si el producto coincide, son independientes. Si no coincide, no son independientes. Pues vamos a ver, la probabilidad de la intersección B, esa ya la teníamos calculada del apartado anterior, es 0,1. La probabilidad de A, esa nos la daba el enunciado 0,35. Perdón, aquí puse A otra vez. Y la probabilidad de B también nos la daba el enunciado, es 0,28.
Bueno, es evidente que 0,35 por 0,28 no es 0,1. Luego, como no se cumple esa relación, respondemos, ¿A y B son independientes? No, coma. Son dependientes. Vale, esa sería una manera la más rápida de comprobarlo. Otra manera sería aplicando la definición de dependencia. Para ello vamos a calcular estas probabilidades de aquí y luego vamos a comprobar que efectivamente no son independientes. Venga, el primero lo hago yo y el segundo y los siguientes los dejo para vosotros. La probabilidad de A si B será la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección era, hay 10 casos favorables de 100. La probabilidad de B son 28 de 100. Bueno, estos 100 se van y nos queda 10 entre 28, que son 5 catorceavos. Bueno, el que quiera dejarlo en forma de fracción, estupendo, es lo mejor. El que quiera poner decimales, por favor que ponga 4. Porque si luego queremos hacer porcentajes, vamos a tener que multiplicar por 100 y si solo ponemos 2 decimales o lo que es peor, solo ponemos 1, estamos perdiendo un montón de información. Bueno, pues os dejo para vosotros estos de aquí, pausa y corregimos. Bueno, pues aquí están los resultados, no es más que aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada. Pero bueno, al margen de aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada, me interesa mucho que veamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de A, o sea, de oír la emisora A si oyes la emisora B? Bueno, al final nos sale 10 28avos, ¿no? Que son 5 catorceavos. Bueno, ¿qué significa esos 10 28avos? Lo que estamos haciendo es restringir nuestro estudio a aquellos ciudadanos que escuchan la emisora B, o sea, los que he resaltado de amarillo, porque eso es la condición que nos dan. O sea, si escucha B, que son estos 28 individuos que escuchan B, ¿cuál es la probabilidad de que escuche A? Bueno, pues dentro de esos 28 hay 10 que escuchan A, por eso nos ha salido 10 28avos. Si nos dicen, por ejemplo, aquí probabilidad de B condicionada A, bueno, pues ahora el condicionante es A. Ahora nos tenemos que ceñir nuestro estudio a los que cumplen la condición A, o sea, los que escuchan la emisora A, los que he resaltado aquí de verde. Entonces, dentro de los 35 que cumplen la condición, que cumplan además B, o sea, que escuchen la emisora B, son 10. Por eso me sale 10 35avos. Entonces sí, al final hay una fórmula, hay una expresión, pero si aplicamos el sentido común, las cosas nos van a salir prácticamente solas. ¿Vale? Lo mismo, otro ejemplo más. Ahora restringimos el caso a los que no escuchan la emisora B. Ya se me están acabando los colores. Vale, los que no escuchan la emisora B están en esta fila de aquí. Vaya el junje de colores que estoy haciendo. Bueno, los que no escuchan B, entonces, como digo, son 72. 72. Y dentro de esos 72, los que escuchan la emisora A son 25. 25 72avos. Bueno, y nos quedaría la siguiente columna. De los 65 que no escuchan A, 18 escuchan B. ¿Vale? Entonces, sentido común, con la tabla de contingencia, cuando hayamos hecho unas cuantas, veréis cómo las cosas nos van a salir prácticamente solas. Bueno, y lo que os decía antes, habíamos demostrado que A y B eran sucesos independientes, porque no cumplían esta relación, pero además, a mayores, aplicando la definición de probabilidad condicionada, vemos que la probabilidad del suceso A, que era de 0,35, no es la misma que la de A si sucede B, que es 5 catorceavos, que no es 0,35, es otro valor. Vale, entonces, como estas dos probabilidades no son iguales, quiere decir que hay dependencia entre A y B. O sea, el hecho de que suceda B influye en A, porque nos ha cambiado la probabilidad. Y lo mismo para la probabilidad de B. Bueno, en los apuntes tenéis, creo que 3 ejemplos de tablas de contingencia. Miradlos los 3 porque son distintos los unos de los otros. En unos viene el dato en porcentaje, en otro no. En otro la tabla de doble entrada no es de 2 por 2, sino que hay una tercera característica.
Bueno, y se convierte en una tabla simplemente un poco más grande, pero exactamente igual en cuanto a la dificultad. Vale, nos queda un último vídeo así un poco más teórico, con teorema de probabilidad total y Bayes, y ya empezamos a resolver los problemas del folleto 1. Hasta el próximo vídeo.